7 últimas plagas. Y nos hacía el recuerdo, las plagas de Egipto, ¿cuántas fueron? Fueron 10, ¿verdad? Y las del final del tiempo van a ser 7. Bueno, el pastor entonces nos repasó las 7 últimas plagas y acá esta es la segunda parte, la continuación, donde hablamos de los eventos finales, ¿verdad? Y los eventos de los últimos días, las 7 últimas plagas y los justos. Aquí agregamos los justos. Ahora vamos a probar, a ver si avanza. Sí, avanzó. ¿Fui yo? Bien. Bueno, es crucial en el último tiempo el fin del tiempo de la gracia, cuando se acaba la posibilidad de ser bueno o ser malo, me decido o no me decido, y es por eso que partimos con esta cita de la hermana Ellen White, que dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Es un momento en el que nosotros ya terminamos de hacer la tarea que nos encomendó Jesús. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho está. Así como dijo en la cruz, ¿qué dijo en la cruz? Consumado es, ¿verdad? Aquí al terminar su trabajo en el santuario celestial, también dirá, hecho está. Y ahí se va a acabar el tiempo de gracia, ya no va a servir que nos decidamos por Jesús o no, porque ya va a estar todo decidido. Entonces hice un esquema más o menos para que tengamos una idea de lo que vamos a estar viendo. La flecha hacia abajo es el momento del fin del tiempo de gracia, cuando Jesús deja de interceder en el santuario celestial. A la izquierda tenemos lo que ha estado pasando, el tiempo presente, donde los ángeles todavía están reteniendo los vientos, ¿verdad?, de las calamidades para que no se desaten sobre la tierra. ¿Por qué no se tienen que desatar esas calamidades? Porque todavía hay que sellar al pueblo de Dios, sellar en sus frentes, ¿verdad? Hay que sellar a los santos. Y cuando se acaba ese sellamiento, cuando ya está todo decidido y ahí se termina el trabajo de nuestro sacerdote, de nuestro intercesor en el cielo, y Jesús deja de interceder y se acaba el tiempo de gracia con las palabras que todos hemos escuchado, ¿verdad? El que es injusto sea injusto todavía y el que es justo practique la justicia todavía. Ahí se acaba el tiempo de gracia y esa gran flecha es la que hace toda la diferencia. Y a la derecha vemos un esquema de lo que vamos a ver más en detalle ahora a continuación, que primero se retira el Espíritu Santo de la tierra, mueren santos que no resistirán y mueren niños. Se inicia el tiempo de angustia. Todos los casos ya están decididos, ya está hecho el sellamiento, cada persona ya está sellada. Después caen las 7 plagas o en forma paralela en realidad. No se trata de que sean sucesivos, uno detrás de otro, sino que pueden ser eventos en paralelo también. Caen las 7 plagas y aparecen los decretos, decreto de prohibición de comprar o vender. Esta secta, ¿verdad?, que no quiere guardar el primer día de la semana, sino el seguir guardando el séptimo, estos molestosos no van a poder comprar ni vender. Después, el decreto de muerte y la huida de las ciudades viviendo en grupos. Vamos a ir viendo de a uno. El tiempo de angustia se nos dice que es inimaginable. Recuerden, termina el tiempo de gracia y empiezan todos estos eventos que vamos a ver ahora. El tiempo de angustia, los tiempos de apuro y angustia que no se esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que oramos y queremos rapidito la respuesta, verdad? Bueno, la fe que tenemos que desarrollar se nos dice que tiene que ser capaz de soportar la demora también. Tenemos que ser capaces de esperar a que el Señor nos diga, espérate un poco, todavía no. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. En el conflicto de los siglos se nos dice el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a ¿qué? A su indolencia. La indolencia es ese no estar ni ahí, ¿no es cierto? O no tengo tiempo. Después. Eso es indolencia, es dejar como las cosas ahí en espera.
Ahí vemos una foto, ¿verdad? Un dibujo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él sufrió una tremenda angustia en el Getsemaní? ¿A quién le pidió apoyo? A sus amigos, ¿verdad? Los discípulos. ¿Y qué hicieron ellos? Se unieron con él y se pusieron a orar. No, ¿verdad? Se quedaron dormidos. Jesús, que necesitaba el apoyo de sus amigos, y ellos se quedan dormidos. Que no nos pase a nosotros. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Eso dice en Joya de los Testimonios, tomo 1. ¿Qué pasa? El espíritu refrenador, ¿verdad?, se aleja, se retira de los gobernantes y del pueblo, y gobernantes y pueblo quedan bajo el dominio de ángeles malignos, ¿verdad?, que van a desarrollar calamidades que son las que nos va a tocar soportar si Dios así lo tiene planificado para cada uno de nosotros. Ahí. ¿Qué empieza a pasar? Hay personas que van a morir antes del tiempo de angustia. ¿Quiénes? Los que no resistirán. En Consejo sobre la Salud se nos dice, no es siempre seguro orar por una curación incondicional. A veces nosotros oramos pidiendo que la persona se sane, porque claro, es a lo mejor familiar nuestro, lo único que queremos es que se sane. Pero se nos dice que no siempre es bueno hacer eso, siempre hay que pedir que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él sabe, dice ahí, si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. O sea, muchas veces el Señor tiene misericordia y responde a nuestras oraciones a pesar de que la persona se va al descanso. ¿Por qué? Porque Él sabe que a lo mejor esa persona, si estuviese viva, le tocaría una prueba tan grande a futuro que no resistiría y a lo mejor renegaría del Señor. Entonces, en vez de que se pierda, a lo mejor el Señor decide que descanse antes para que no se aleje de Él, para que no se pierda. Entonces, por eso, una lección para nosotros es no pedir siempre una curación incondicional de la persona por la que estamos rogando, sino pedir que se haga la voluntad de Dios, porque Él sabe, Él sabe. En Mensajes Selectos, tomo 12, nos dice también, el Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Y esto es doloroso, ¿verdad? Sobre todo para los que tienen hijos chicos o los que aún no se casan y van a tener hijos a futuro. Muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Pero inmediatamente viene la promesa. Volveremos a ver a nuestros hijos, dice. Va a ser un tiempo breve. A lo mejor va a ser súper doloroso, pero va a ser un tiempo breve. Volveremos a ver a nuestros hijos. Los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Así es que ojalá no nos toque esa prueba tan dura, pero si nos llega a tocar, sepamos que es un tiempo breve. Volveremos a encontrarnos con nuestros hijos. Argumentos contra el pueblo de Dios. ¿Por qué se va a volver todo el mundo en contra del pueblo de Dios? Vi que los 4 ángeles, dice en el libro Primeros Escritos, que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. ¿Se acuerdan? Que estamos todavía en esa época, en que los ángeles de Dios están reteniendo todas las calamidades que pueden venir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no termina su obra y porque aún no se han sellado todos los santos. Y que entonces caerían, después de que Jesús termine su obra, o sea, fin del tiempo de gracia, recuerden, ahí recién pueden empezar a caer las 7 postreras plagas. Esas plagas, enfurecieron a los malvados en contra de los justos, pues los primeros, o sea, los malvados, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. O sea, van a pensar que estos desobedientes, ¿verdad?, que no obedecen las leyes del Estado, de la iglesia popular, son los que tienen enojado a Dios y por eso Dios está mandando plagas contra el mundo. Ese es uno de los argumentos. Otro, en la revista Review and Herald de 1901, imagínense, hace más de 100 años, dice, los hombres serán engañados por él, Satanás, en forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Claro, porque estos grupúsculos no guardan el día
que ha promulgado toda la humanidad, ¿verdad? Porque no guardan el primer día de la semana, sino que siguen guardando el séptimo. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debería serlo. Claro, el domingo, día de la familia y todas esas cosas que estamos empezando a escuchar, ¿se han fijado? Bueno, todo eso van a ser los argumentos al final del tiempo, que esta secta, ¿verdad?, que no quiere guardar el domingo, sino que sigue guardando el sábado, es la que tiene enojado a Dios y por eso Dios está mandando las plagas. Después, el último párrafo en el conflicto de los siglos dice: se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo. ¿Se acuerdan que Caifás dijo lo mismo? Es mejor que muera uno que una nación entera. El mismo argumento va a ser usado en contra del pueblo de Dios al final del tiempo. Decretos. ¿De qué decretos estamos hablando? En primer lugar, en el libro En Lugares Celestiales nos dice un párrafo ahí que el tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces, recuerden, el tiempo de angustia, ¿cuándo es? Después que se acaba el tiempo de gracia, que Jesús ya dejó de interceder en el santuario celestial. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor. Los que guarden el sábado no podrán comprar ni vender, no van a poder hacer ninguna transacción comercial. En el libro Primeros Escritos nos dice abajo: vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos, lo estaban influyendo, ¿verdad? Vi un edicto, o sea, un decreto, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, o sea que si el pueblo de Dios, ¿verdad?, no renunciaba al sábado y se ponía a guardar el domingo, si no pasa eso, quedaría la gente en libertad para matarlos. Esas son las influencias, ¿verdad?, que satánicas sobre los gobernantes de la tierra para llegar a un decreto de esta calidad. ¿Qué va a pasar entonces ahí? Huida de las ciudades. ¿Se acuerdan que con el pastor la semana pasada hablábamos de que una cosa es salir de las ciudades, pero otra es huir de las ciudades? En la semana anterior hablábamos de la salida de las ciudades en forma voluntaria, una salida tranquila, digamos, pero después de estos decretos no va a ser salida nomás, va a ser una huida, o sea, hay que salir rapidito. Cuando el decreto, dice el libro Conflicto de los Siglos, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. O sea, armaremos grupitos, ¿verdad?, para salir fuera de las ciudades. Dice: muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas o en la selva valdiviana, por acá, ya que estamos lejos de las montañas, ¿no? Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados a breve para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. No es muy auspicioso todo este párrafo, ¿verdad? No dice cosas muy simpáticas. Pero es importante que lo sepamos. Que sepamos que la fe y mantener y sostener la fe y sostenerse fieles no está de moda, ¿verdad? Lo que está de moda es ser acomodaticio, depende de las circunstancias. Según eso hago lo que me parezca conveniente. Pero mantener principios, eso está pasado de moda. Y más aún, más adelante, vemos que el mundo camina hacia allá a pasos acelerados. Pero la fidelidad, va a haber un grupo en el que esperamos estar todos nosotros, en que vamos a decir que sí, lo mejor es ser fiel al Señor.
¿Por qué? Vamos, sigamos viendo. En el libro también Conflicto de los Siglos, más adelante dice, por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto. Algunos van a decir, no, vamos antes nomás, redes sociales, qué sé yo, organicémonos, vamos a sacar de aquí a estos, o a darles un susto a estos grupos, sectas que no quieren obedecer. ¿Y qué va a pasar? Se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero miren lo que pasa. ¿Con qué se van a encontrar ellos? Miren lo que dice el párrafo. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. ¿Qué es lo que tiene cada fiel? Un cordón protector. ¿Quiénes son? A ver. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. A lo mejor les tiran piedras, no sé. Y llenos de insultos, sin duda, al escapar de las ciudades. Pero las espadas, dice, levantadas contra ellos, a lo mejor en esta época no van a ser espadas, van a ser piedras, no sé. ¿Qué va a pasar? Se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. O sea, ¿vamos a estar solos o no? No, ¿verdad? Siempre los ángeles de Dios rodeando como un muro de fuego alrededor de cada persona que se mantenga fiel a los principios de Dios. No olvidemos nunca eso, nunca estamos solos. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Yo estaré con vosotros, ¿cuándo? De vez en cuando, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No olvidemos las promesas de Jesús porque son ciertas. Puede no salirnos fácil la cosa, ¿verdad? Puede no salirnos fácil ser fiel, porque igual vamos a tener persecución, porque igual vamos a tener insultos. A lo mejor los más viejos no vamos a ser capaces de salir de la ciudad y vamos a estar en la cárcel. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Sigamos viendo. Hay más promesas todavía. Primero nos dice que la prueba es individual. Los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra vamos a estar dispersos. Y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. Yo me acuerdo de un profesor de historia, adventista, que decía que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Por qué? Eso lo decía porque éramos en ese minuto puros alumnos que nuestros padres también eran adventistas. Entonces, no se trata de que porque mi papá ha sido muy fiel en la iglesia o mi mamá muy consagrada, yo estoy listo, estoy salva. No, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Cada uno en forma individual tiene que tener una relación personal con Dios. Eso es lo que Él quiere. Él nos ama tanto que quiere ser amigo de cada uno de nosotros. No amigo del papá y, hola, qué lindo tu hijo. No, el hijo también quiere tenerlo como su amigo. Eso es lo que el Señor quiere, ser amigo de nosotros. Y eso es individual, no es en grupo. La fe de los miembros de iglesia, dice el comentario bíblico adventista, son esas siglas, CBA. La fe de los miembros de la iglesia será aprobada en forma individual, cual si no hubiera otra persona en el mundo. Jesús y yo. Eso es lo que será probado. De nada valdrán casas y tierras. Ese es otro tema interesante. Entonces, dice, ahí tenemos una casita, un auto, ¿verdad? Que al fin y al cabo son las cosas por las que empezamos a luchar desde chicos. Estudiamos para tener una cierta estabilidad económica, lograr comprarse una casa propia, ¿verdad? Tener un autito, a lo mejor hasta una tierra por ahí. Pero, ¿va a valer mucho eso? No va a valer de mucho. Miren, escuchemos lo que dice en primeros escritos la sierva de Dios, la señora Ellen White. Entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas. Y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, estas se levantarán, las propiedades se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos y ellos tratarán de deshacerse de ella. A lo mejor van a tratar de venderla
pero no podrán. Claro, va a ser una época en que no vamos a poder comprar ni vender. Pero si ellos, aquí está la promesa, pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. O sea, siempre nosotros reconocer que todo lo que tenemos, ¿de quién es? Es del único dueño, ¿verdad? El dueño de todo, de nuestro Dios. Todo lo que tenemos es de Él. Y si nosotros lo dejamos, Él nos va a decir cuándo vender para poder aprovechar o a lo mejor un viaje misionero a la Indonesia, por decir algo. A lo mejor hay que mandar jóvenes para allá y hay un proyecto de la iglesia, pero que no tiene financiamiento. A lo mejor ahí nos va a tocar vender algo que tengamos y poder ayudar a que la obra de Dios progrese. Tener ese privilegio, es un verdadero privilegio. Pero el Señor nos va a decir cuándo, si es que se lo permitimos. Si no, Él va a decir, bueno, quédate con tus cosas. ¿Tú crees que son tuyas? Bueno, úsalas. El tiempo de angustia de Jacob. En el libro Conflicto de los Siglos tenemos ahí los 2 primeros párrafos. Dice, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos, volviendo al tema, ¿verdad?, de que los decretos van a ir a tener un momento fijo en que se le puede aniquilar al pueblo de Dios. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, la desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Qué interesante. Esa angustia, por un lado, ¿verdad? Es angustia porque hay decretos que nos pueden matar, pero también es porque no sabemos si le confesamos todo al Señor. Pero acá nos dice que todos los pecados confesados, a lo mejor vamos a estar angustiados pensando qué cosa hice que no le confesé al Señor, pero no los pueden recordar, porque ya están confesados y están. ¿Dónde los tira el Señor Jesús? Los pecados, al fondo del mar, ¿verdad? Y dicen que tiene kilómetros de profundidad, entonces ya nadie se acuerda, el Señor ya los borró. Por eso, ni siquiera los justos pueden recordarlo. Dice, tendrán un profundo sentimiento de sus faltas, pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Eso es bien importante, porque son cosas que estamos siendo educados ahora, ¿verdad? En el día a día, en nuestras pruebas, en la semana. Muchas veces tenemos pruebas y estamos orando por determinadas cosas, y como decíamos al principio, a veces el Señor dice, espera. Las cosas no son con un clic, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a que ahora todo hacemos un clic y ya funciona. Bueno, las oraciones no son así y a veces tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque el Señor nos está educando para esto, para que la fe no nos falle en estos momentos de la prueba más dura. Entonces agradezcamos al Señor porque nos está educando, está preocupado de nosotros. Ahí. ¿Qué hice? Ahí. Entonces, vamos a resumir que durante el tiempo de angustia van a suceder 3 cosas. Primero, que los santos no perderán sus vidas. Interesante, también lo comentó el pastor la semana pasada. Los santos no perderán su vida. Vi que los malvados, dice Primeros Escritos, que si a los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios. Y oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica. Pero ¿qué pasa? Dice Conflicto de los Siglos. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires. Ustedes, si ven el dibujo de abajo, es de los mártires en el circo romano. Esa sangre no sería
como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. En esos momentos fue permitido ese tremendo martirio, ¿verdad?, de los santos en el circo romano y cuando eran quemados como verdaderas antorchas humanas, ¿verdad?, en Roma, porque su sangre fue semilla. Se multiplicaron los cristianos, viendo el ejemplo de esas personas, de ser fieles hasta la muerte, ellos, sus hijos. Ese ejemplo fue conmovedor y llevó a otras personas a hacerse cristianas. En cambio, si esto se produjera en el tiempo de angustia, no sería semilla. Por eso los santos no perderán sus vidas. El conflicto de los siglos dice: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. O sea, la cosa no va a ser fácil. No se viene fácil, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Como decía, primer punto, los santos no perderán sus vidas. Segundo punto, Dios proveerá. En el tiempo de angustia, Dios proveerá. El Señor me ha mostrado, dice Ellen White ahí en un párrafo de primeros escritos, repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia, cuando ya estén dictados los decretos, cuando tengamos que salir de las ciudades, esas cosas. No conviene hacer provisión para ninguna necesidad temporal. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. En el fondo, terminado el tiempo de gracia y cuando empiecen todos los decretos, nosotros ya sabemos que ya el tiempo es breve, es brevísimo. Entonces no vale la pena estar sembrando un campo, haciendo provisión para un año más, por decir algo. Eso es lo que nos trata de decir. Manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. A pesar de no estar haciendo provisión, ¿qué va a pasar? No pasaremos ni hambre ni sed. El agua y el pan serán seguros. En el manuscrito que está ahí anotado de 1858, imagínense cuánto tiempo, dice: en el tiempo de angustia nadie trabajará con sus manos, sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá de alimento. ¿Quién nos va a proveer? Dios. En el tiempo de angustia, dice Patriarcas y Profetas, que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio ¿de quiénes? De los santos ángeles de Dios. Cuando nosotros obramos con fidelidad, le damos espacio a Dios para que Él haga milagros en nuestras vidas. Y eso yo creo que lo estamos aprendiendo cada día en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Muchas veces estamos en situaciones límites, pero ahí tenemos que ejercer la fe, ahí tenemos que decir: ya, Señor, que se haga tu agenda y no la mía, porque Él ve más que yo. Y porque así yo aprendo a entregarme, a rendirme, como era el corito que cantó, que tocaron aquí en la parte especial, ¿verdad? Que les decía, es la parte central, porque rendirnos a Cristo es lo central y el hacerlo todos los días en esta época nos va a preparar para estos tiempos difíciles. Los santos ángeles de Dios entonces serán quienes nos proveerán de alimento y de cualquier necesidad. Y en tercer lugar, sin intercesor estaremos durante este tiempo de angustia, pero en constante comunión con Cristo, lo que también aprendamos ahora, a tener una relación personal con Jesús, eso nos va a sostener en ese momento en que estemos sin intercesor. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Dios y Cristo. ¿Qué va a pasar? Acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. ¿Estaremos solos en la cárcel? No, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Van a haber milagros. Ángeles nos van a acompañar si somos fieles. Por eso aprendamos a ser fieles hoy día en las cosas chicas, en la llave que se me perdió, en la micro que no alcancé a tomar, en todo seamos fieles al Señor día a día para que le demos espacio al Señor para hacer sus milagros,
para que la micro que perdí a lo mejor tuvo un problema y no me convenía tomarla. Pero yo reclamando, perdí la micro. No, Dios está al control. Eso tenemos que aprenderlo hoy, para que entonces podamos ejercer esa fe y vivir en paz y darle espacio al Señor para que haga sus milagros. En esas celdas solitarias, ¿quiénes estarán? Ángeles. La prisión, dice, se volverá palacio. Y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, dice el conflicto de los siglos. Y en Joya de los Testimonios, tomo 3, dice, a través del tiempo de angustia que se avecina, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo. ¿Por qué? Porque ángeles poderosos los protegerán. El tiempo de angustia, dice Daniel, libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1. ¿Qué va a pasar? En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Miguel se levanta porque es el Cristo que nos defiende, es el Cristo guerrero que está dispuesto a cualquier cosa por defender a su pueblo o a cada uno de nosotros en forma personal. Él es Miguel, Cristo. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, en ese momento va a ser liberado el pueblo de Dios. En Joya de los Testimonios, tomo 1, dice, los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos, de los malulos, ¿verdad?, los perversos, se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Está anunciado para hoy, tormentas eléctricas, creo. Si nos toca escuchar un trueno, bueno, pensemos que 100 veces más fuerte que eso será lo que se escuchará en esos momentos. Los cielos se habrán ennegrecido, dice, y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Él ha dejado oír su voz para decir que Cristo es su Hijo, ¿verdad? En su bautismo, en Getsemaní, y también lo hará por su pueblo, dejará oír su voz. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor, el mar hervirá como una olla, y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará, y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros, somos librados, es la voz de Dios. El pueblo de Dios estará reconociendo la voz de su pastor, ¿verdad? No. Ahí sí. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Ahí podemos entender, ¿verdad?, las redes sociales, la organización, para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora de este pueblo que anda haciendo atados, como decimos los chilenos, que no quiere guardar el domingo y que por eso tiene enojado a Dios. Entonces, una noche se pondrán de acuerdo que esa noche van a dar el golpe decisivo. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas y selvas valdivianas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, puros garabatos me imagino, ¿verdad?, están a punto de arrojarse sobre su presa, sobre el pueblo de Dios, cuando de pronto, ¿qué pasa? Cuando de pronto, densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Hasta aquí llegamos, se acabó todo.
Apocalipsis 16, 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. En el conflicto de los siglos. El libro que se va a repartir en forma masiva desde el próximo año, ¿verdad? El conflicto de los siglos, que todos tenemos que leerlo de tapa a tapa para saber lo que vamos a entregar el próximo año. Así que este año todavía tenemos plazo para leerlo. Es maravilloso. Finalmente, entonces, volvemos al esquema que habíamos puesto al principio, pero con la parte final. ¿Se acuerdan? Primero los ángeles reteniendo los vientos hasta que sean sellados los santos, que es el tiempo que estamos viviendo todavía. Finalmente se acaba el sellamiento de los hijos de Dios y por lo tanto se acaba el tiempo de gracia. Jesús deja de interceder en el santuario celestial, se acaba el tiempo de gracia y empiezan a suceder bastantes cosas en forma paralela o sucesiva, no lo sabemos, pero las nombramos ahí, que se retira el Espíritu Santo de la tierra, por lo tanto, si ahora vemos que el mundo está cada vez más malo, ¿cómo irá a ser en ese momento? Va a ser mucho peor. Mueren santos que no van a resistir, van a morir. También morirán niños, pero recordemos que siempre el tiempo va a ser muy breve. Se inicia el tiempo de angustia, todos los casos ya están decididos, ya están todos sellados, caen las 7 plagas, hay decreto de prohibición de comprar y vender, hay decreto de muerte, hay huida de las ciudades, viviendo en pequeños grupos dispersos en la naturaleza de Dios. Pero, ¿qué va a pasar finalmente? La liberación final, porque ahí llega el Señor, ¿verdad?, en su segunda venida, liberando a su pueblo y llevándolo en el aire con los santos resucitados, además, todo lo que es nuestra esperanza. Así es que, como les decía al principio, la idea no es que nos asustemos, sino que demos gracias a Dios porque Él nos está revelando las cosas, aunque no sean simpáticas, nos está diciendo la verdad. Esto y esto va a pasar, y ustedes van a estar preparados y no van a estar solos. Eso nos promete Jesús. Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida y hasta el fin del mundo los que no conozcan la muerte. Así es que no tengamos miedo porque no vamos a estar solos. Seamos fieles porque el ser fiel con la ayuda de Dios, porque solos tampoco podemos serlo, pero si nos aferramos y nos rendimos, de nuevo, insisto, la parte central, rendirnos a Cristo. Si nos rendimos cada día al Señor, Él vive en nosotros, Él vive por nosotros y nos enseña a dar espacio a que se cumpla la agenda de Dios en nuestra vida y no la nuestra en especial, y nos ayuda para que podamos también darle espacio al Señor para que Él pueda hacer milagros. Si nosotros nos mantenemos en nuestros esquemas y no nos rendimos al Señor, el Señor no tiene espacio para hacer milagros en nuestra vida. Rindámonos a Él para que Él pueda hacer todos los milagros que quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, en la Biblia está lleno de promesas, pero yo seleccioné una que quiero que podamos repetir todos juntos para terminar. Vamos a contar hasta 3 y como aquí yo espero que se alcance a ver hasta atrás para que podamos leerlo todos y repetir juntos entonces a la cuenta de 3 esta hermosa promesa que está en Salmos, el capítulo 121, versos 7 y 8. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Que el Señor nos bendiga y podamos rendirnos a Él. Le damos las gracias a nuestra hermana Mabel por ese hermoso tema.